Viendo que ya son las 5:03, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos a este webinar, donde tenemos el privilegio de contar con uno de los pilares clave en la innovación en España, como es el CDTI. Para los que a lo mejor no tengáis tanta noción de qué es el CDTI y de qué significan sus siglas, es el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Entonces, tenemos el privilegio de contar con Luis Maeso, que tiene una amplia experiencia y carrera dentro de CDTI, que pertenece al Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI. La idea un poco de este webinar es, como muchos de vosotros seréis emprendedores, seguro que os habréis preguntado en algún momento cómo poder llevar vuestro proyecto innovador, ¿no? Que además tenga una componente fuerte de I+D+I al siguiente nivel, o cómo financiar precisamente ese crecimiento empresarial, ¿no? Con un respaldo de expertos técnicos, ¿no? Entonces, precisamente el CDTI es vuestro lugar para ello. Y nada, hoy vamos a descubrir a través de Luis un poco pues quiénes son, qué hacen y, sobre todo, lo más importante, cómo pueden ayudaros a transformar esas ideas y esa innovación que tenéis dentro de vuestros proyectos en realidad. Y dicho esto, Luis, te cedo la palabra para que puedas continuar con tu explicación. Y sí que comentaros que podéis ir poniendo cualquier pregunta que os surja por el chat, y dejaremos un pequeño espacio al final del webinar para ir contestando estas preguntas. Si lo preferís, también dentro del espacio que dejemos al final de la sesión, podéis directamente levantar la mano y encender vuestro micro para lanzar vuestras preguntas. Dicho esto, Luis, todo tuyo. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a participar en esta jornada. Y bueno, no sé si veis, estoy compartiendo pantalla, no sé si la veis. Se ¿La ve, veis, no? sí. Correcto. Bueno, pues también, aparte de agradecer a TSCFO la oportunidad de realizar esta presentación, también quiero agradecer tanto a Doménica como a Rocío el soporte que me han dado. Siempre hay personas por detrás en cualquier jornada, en cualquier actividad que realizamos, que están trabajando duro con el pico y con la pala y que muchas veces pasan desapercibidas y ahí me han ayudado bastante en la organización de la jornada. Bueno, yo, como os han comentado, yo trabajo en un departamento que es de promoción institucional y cooperación territorial. En la pata relacionada con cooperación territorial nos dedicamos a poner en valor los convenios que CDTI tiene firmados con cada una de las comunidades autónomas, con los gobiernos de cada una de las comunidades autónomas, y que generalmente se ponen en operación a través de las agencias regionales de innovación de cada una de las comunidades autónomas. Y en la pata de promoción institucional, pues una de las actividades que realizamos, pues se podría considerar esta como una de ellas. Y bueno, pues vamos a comenzar la jornada. Esta es realmente la sesión, la jornada que vamos a realizar es una sesión introductoria a la actividad de CDTI. No podéis esperar que realicemos un desarrollo profundo en cada una de las categorías que os voy a presentar en esta jornada, porque algunas de estas categorías llevarían una mañana entera el meterse en profundidad. La estructura de la jornada es realizar una introducción de, como ya os ha dicho Gloria, de quiénes somos y a qué nos dedicamos. Luego vamos a explicar cómo podemos ayudar, básicamente en la generalidad de las líneas de ayuda CDTI, y vamos a comentar las líneas Cervera también. La pata de entrada en capital, los programas internacionales, que para CDTI es un capítulo muy relevante, y luego vamos a hablar también de una red que tenemos homologada está externalizada para asesoramiento de proyectos y que yo creo que os puede venir muy bien. Nosotros no podemos llegar al detalle de cada uno de los proyectos de las empresas, y para eso tenemos una red potente y formada para ofrecer ese servicio. Somos una entidad pública empresarial. Estamos adscritos al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
y nuestra misión es apoyar a las empresas a que sean competitivas vía el desarrollo de tecnología, vía la transformación de conocimiento en tecnología reproducible, automatizable y trazable. Somos agentes de la innovación empresarial. Ahora mismo en la estructura del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades está la pata que guarda relación con centros de investigación que corresponde a la Agencia Estatal de Investigación, y por otra la EI, y por otra parte está el CEDETI, que en este sentido nos dedicamos a la relación, a fomentar y estimular a las empresas a que realicen actividades en la dinámica de la innovación, desarrollo de tecnología, etc. Todo lo que el impulso de los últimos 5 años ha venido condicionado por los fondos Next Generation, y en España se ha concretado en 12 PERTEs que tienen como objetivo transformar la economía española. Aquí os cito algunos de ellos. Por ejemplo, hay un PERTE relacionado con el desarrollo del vehículo eléctrico, la salud de vanguardia o energías renovables, o nueva economía de la lengua, la economía circular, industria naval, etcétera, hasta 12, ¿no? 12 PERTEs. Se ha inyectado un volumen de fondos muy relevante, y ya os digo que en estos últimos 5 años toda la administración española que tiene competencia en innovación, en I+D, pues es algo que nos ha impulsado a enfocar los cañones en este objetivo, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? Pues aquí os voy a presentar un poco los servicios, las actividades que CEDETI realiza, que en CEDETI realizamos. Una de ellas son las ayudas directas, unas de ellas son con convocatoria abierta. Hay una parte que guarda relación, una parte de las líneas de ayuda que guardan relación con financiación, pero con un tramo no reembolsable, un importe, una cantidad que no hay que devolver de esa financiación. Es algo similar a una subvención, pero tiene un tratamiento fiscal más favorable que una subvención, por ser rápido la respuesta, ¿no? Y luego hay todas las ayudas son o individuales o en cooperación, las relacionadas con financiación, y luego hay otras ayudas que se ajustan a convocatorias que se rigen por un procedimiento administrativo, reguladas mediante derecho público y donde hay concurrencia competitiva. Estas se aplican en calidad de subvención. Generalmente, cuando hay una ayuda en subvención, en líneas generales os diría que suelen ser proyectos en cooperación, pero tampoco es del todo cierto, como ahora veremos, ¿no? Nosotros también, entre otras actividades que realizamos, se pueden considerar servicios, aparecen los informes motivados vinculantes para Hacienda para desgravación fiscal por los proyectos de I+D que nosotros aprobamos. Esto es ayuda estructural y es adicional a la ayuda financiera o subvención que CEDETI proporciona para proyectos, no para planes de negocio o planes de empresa. Como os digo, también tenemos una red que está homologada, una red externa que está homologada para asesoramiento a proyectos de empresas. Y bueno, pues voy a tocarlo posteriormente. También hemos creado una convocatoria que fomenta la participación y la creación de consorcios de centros tecnológicos, y bueno, un poco más adelante también os explico en qué consiste, porque realmente es un servicio dirigido a las empresas. Tenemos una pata relacionada con internacionalización. Aquí se encuentran, por una parte, los grandes programas de I+D de la Unión Europea. En CEDETI, dentro de CEDETI, se encuentran tanto los representantes, que son los que recogen los intereses españoles en cada área temática y negocian después con el resto de países para elaborar el programa de trabajo que va a ser contra el que van a tener que aplicar las empresas participantes en estos programas en cooperación. Y también se encuentran los puntos de contacto,
que son los que asesoran a los participantes que quieren participar en estos programas de trabajo, en estas convocatorias, para los proyectos que quieran presentar en cooperación. Os recuerdo que estos programas de la Unión Europea, de Horizonte Europa, se apoyan siempre con subvención, que pueden oscilar entre el 50% en subvención o el 100% en subvención. También dentro de nuestra organización se encuentran los representantes que conectan con las grandes instalaciones científicas. España, para poder participar en este tipo de programas, evidentemente tiene que pagar una cuota y el retorno de esa cuota se obtiene a través de la participación de las empresas, de los centros de investigación, etcétera, en estos programas. Y evidentemente el objetivo de estos departamentos de CDTI es obtener el máximo retorno por la participación de empresas, centros de investigación en estos programas. Hay otra dinámica que guarda relación con licitaciones que se encuentran dentro de CDTI. En CDTI identificamos las necesidades de la administración pública que no se encuentran resueltas en el mercado. CDTI firma un convenio con las administraciones públicas que tienen esa necesidad y posteriormente se publica una licitación. Una licitación es una tipología muy particular, que es de compra pública precomercial, donde necesariamente la compra que se haya de realizar y los servicios que se han de ejecutar tienen que ser de I+D. Tras la ejecución de la licitación, se compra si la finalización ha sido ok y se cede el resultado final a la administración pública. El tema es un poco complejo y evidentemente no es este el foro para entrar y, como os podéis imaginar, es también una presentación que, si fuera específica de esta dinámica, pues habría que dedicar una mañana entera. Y por último, nosotros también tenemos otra dinámica, que es la de entrada en capital de empresas que tienen evidentemente una especificidad. No se puede entrar en empresas de cualquier manera, sino que han de ser empresas que tengan un perfil estratégico para el país. Bueno, vamos a comenzar en este resumen por las ayudas que os he comentado, las ayudas directas. Estas serían casi todas las líneas de ayuda que CDTI pone a disposición de las empresas. Las que están con el fondo blanco son aquellas que se rigen por derecho público, por un procedimiento administrativo por derecho público, y se traducen en subvención. Hay concurrencia competitiva, entonces cuando se publica la tenemos tachado porque evidentemente ahora mismo no hay ninguna abierta. Suelen estar abiertas 1 o 2 meses y ahora mismo no hay ninguna convocatoria de estas que se encuentre abierta. Las he organizado, las líneas de ayuda, en función. Por una parte, en este cuadrante se encuentran en el eje de ordenadas en función del riesgo técnico y en el eje de abscisas en función de la madurez, del grado de madurez de las empresas. De manera que si veis un poco la correlación que aquí hemos expresado, las líneas de proyecto que apoyan la inversión están abajo y a la derecha. En estas líneas, que están por otra parte permanentemente abiertas, se apoya fundamentalmente más el dotar a las empresas de capacidades físicas, ¿vale? Están apoyando la inversión, mientras que las líneas que se encuentran arriba a la izquierda, esas son las que realmente son un poco nuestro core y son las que apoyan la transformación del conocimiento en tecnología propia, ¿vale? Son líneas que exigen dotarse de capacidades intangibles y propias y se encuentran arriba a la izquierda. Nosotros, para poder apoyar a las empresas que presentan un proyecto, tenemos que realizar una evaluación tanto técnica como financiera. En la evaluación financiera, evidentemente,
Nosotros necesitamos comprobar que la empresa tiene capacidad para poder asumir el presupuesto que plantea. Y en cuanto a la evaluación técnica, necesitamos identificar el TRL. Por una parte, para conocer el punto de partida del proyecto y también la aportación de la empresa respecto al estado de la técnica. Esto es un indicador relevante que nosotros empleamos cuando realizamos una evaluación. Tengo que recordar en esta presentación, como antes ya he avanzado, que los fondos Next Generation nos han orientado la actividad en este país durante los últimos 5 años, pero claro, estos fondos también vienen condicionados y con sus reglas. Entonces, una de las condiciones de aplicación es que obligan a cumplir los 6 objetivos que os estoy indicando aquí, para garantizar que el resultado del proyecto, que es apoyado con dinero público, no provoca un perjuicio en el medio ambiente. Es de obligatorio cumplimiento la justificación de estos 6 objetivos. Nuestra página web, aquí, esto es un pantallazo de nuestra página web y os aseguro que todo lo que os estoy comentando aparece más detallado en la página web. Si entráis y os tomáis con un poquito de paciencia, vais buceando por nuestra página web, veréis que es bastante autoexplicativa. Y aparece, como os digo, todo lo que os estoy explicando. Por ejemplo, ahora os iba a hablar os iba a hacer un resumen muy somero de las líneas de ayuda que guardan relación básicamente con financiación más un tramo no reembolsable, porque están permanentemente abiertas y ya os he comentado antes que no hay ninguna convocatoria que se rija, convocatorias en subvención que esté ahora mismo abierta. Entonces, os voy a citar lo que ahora mismo está disponible y están permanentemente abiertas. Son las ayudas que denominamos parcialmente reembolsables, porque como os he dicho, una parte de la financiación no hay que devolverla. Hay una dinámica que guarda relación con proyectos de innovación, donde recogemos tanto las inversiones como los gastos. Es únicamente para proyectos individuales y donde hay una línea que es la línea de innovación, la línea directa de innovación, que permite incorporar nuevas tecnologías, mejoras tecnológicas en producto y proceso, en los métodos de producción o en suministros nuevos, y se regula por minimis. Por otra parte, hay otra línea, otra dinámica de ayuda, que es la línea directa de expansión, se llama LICA, que es para nuevos establecimientos, para ampliación o diversificación de la producción, para mejora de las capacidades productivas. Solamente se puede apoyar en zonas asistidas. Nosotros, nosotros, CEDETI, somos un organismo regulado, no lo olvidéis, y cada una de las líneas de ayuda se ajusta a una regulación. En esta línea, que como veis está muy orientada a la inversión, pero con unas condiciones muy específicas, podemos llegar a apoyar hasta 30 millones de euros en algunos proyectos. Este sería el corazón de nuestra actividad, que es el apoyar los proyectos de investigación y desarrollo, lo que a las empresas las va a hacer competitivas de verdad respecto a la competencia. Son proyectos tanto individuales como en cooperación, y el objetivo es crear o mejorar un proceso productivo o un producto o un servicio. Aquí es donde nosotros emitimos el informe motivado vinculante junto con la LICA, tanto uno como... Perdón, solamente en esta línea emitimos el informe motivado vinculante, solamente para los proyectos de I+D, y tanto en la línea de proyectos de investigación y desarrollo como en la LICA aplica una regulación que es el efecto incentivador, que bueno, no me voy a entretener, pero traducido al regate en corto, os diría que los proyectos no pueden ser apoyados aquellos proyectos que hubieran dado comienzo, y eso traducido en términos de solicitud de ayuda, solamente pueden presentarse proyectos que no hayan dado comienzo al realizar la solicitud. Llegamos a anticipar hasta un 50% con un límite de 330.000 euros, y para este anticipo no se piden garantías. Podría llegar a anticiparse hasta un 75%, pero sí con garantías.
Y el límite, el mínimo presupuesto que nosotros recogemos son 175.000 euros y la cobertura de la ayuda respecto al presupuesto presentado es del 85% para este tipo de proyectos. Como os decía, hay un tramo no reembolsable, TNR, lo que nosotros llamamos TNR, que oscila desde un mínimo de un 7% para las líneas directas de innovación, las LIC, hasta un 33% para los proyectos de I+D en determinadas subtipologías de los proyectos de I+D y regiones también. El tipo de interés oscila desde el Euribor para los proyectos de I+D hasta el Euribor más 1% en la línea directa de innovación. Estas os recuerdo que son convocatorias permanentemente abiertas, no tienen restricción sectorial o tecnológica y, bueno, pues dependiendo del origen de fondos y de la regionalización, pues la ayuda puede tener una calidad u otra. Hay una serie, hay un programa dentro de CDTI que está asociado, es conocido como programa Cervera, donde una de las líneas va dirigida a proyectos de I+D, proyectos de I+D individuales, donde los beneficiarios nunca pueden ser grandes empresas, solamente pymes y mid-caps. Como os digo, son proyectos individuales y donde se exige subcontratar como mínimo a un 10% del presupuesto del proyecto a centros generadores de conocimiento, centros tecnológicos, centros de investigación, universidades, en fin, centros que aporten cualitativamente a la calidad final del resultado del proyecto. En este caso, la ayuda llega llegamos con una cobertura del 90% de presupuesto del proyecto y el tramo no reembolsable es un tercio de ese 90%. El tipo de interés en este caso es Euribor a un año y la amortización hasta 15 años. Nuevamente, esta línea está regulada, aparte de por estas características que os he citado, porque solamente se puede aplicar en 27 tecnologías de 11 áreas temáticas, que ahora más adelante os indicaré, donde además hemos considerado que son las que realmente tienen más recorrido y donde realmente se necesitaría tener posición por parte de las empresas españolas. Esta convocatoria está permanentemente abierta. Luego, como os he indicado al comienzo, hemos sacado recurrentemente durante los últimos 4 o 5 años una convocatoria que es conocida como Cervera Centros Tecnológicos. Esta convocatoria, os tengo que decir, para los que no los conozcáis, que solamente pueden aplicar los centros tecnológicos. Estos son centros privados de investigación, fundaciones. Se ocupan fundamentalmente de desarrollar tecnología, de transferir conocimiento a las empresas y proveer innovación a las empresas. Esto es algo que para nosotros es una palanca muy importante en la que apoyarnos para precisamente favorecer en esa transferencia el desplegar servicios de I+D para las empresas, y el objetivo de la convocatoria es realizar programas estratégicos de I+D por agrupaciones de centros tecnológicos o centros de apoyo a la innovación tecnológica en tecnologías que ahora os indicaré. Son estas tecnologías prioritarias que os he indicado. Los beneficiarios son agrupaciones de centros tecnológicos y en este caso se subvencionaba el 100% del programa estratégico. Es decir, a través de estas redes los centros tecnológicos se van a complementar porque se van a agrupar aquellos centros que tienen, por una parte, diferentes disciplinas y eso favorece esa complementariedad, y por otra parte se van a suplementar al aumentar las capacidades en torno a esa área temática que ahora más adelante os indico. Aquí os doy un ejemplo de una de las redes de excelencia. Me han indicado que las empresas a las que hoy iban a participar en la jornada son básicamente empresas con un perfil tecnológico. Pues bueno, he puesto un ejemplo en el enlace de Red Cervera, que fue creado precisamente para la protección de la privacidad.
Y debajo de esta red pues, se encuentran 4 centros tecnológicos, creo recordar, no sé si se me escapa alguno, pero vamos, recuerdo que estaba un centro tecnológico que se llama Gradian, que está en Galicia, otro que se llama Fidesol, otro que se llama Beacontech y otro que se llama Ikerlan. ¿De acuerdo? Estos son los 4 centros que participaban en esta red de excelencia que se llama Égida. Os indico, os incluyo la página, en nuestra página web, cómo podéis acceder a toda la información de las redes que hemos ido apoyando y los contenidos que en este sentido se han creado. Y luego también en la página del Ministerio tenéis los centros tecnológicos, la relación de centros tecnológicos que podéis conocer, que yo creo que es muy importante que os apoyéis en ellos, porque su función es básicamente aportar servicios de I+D de valor añadido para las empresas. Estas son las tecnologías que os citaba, las tecnologías y las áreas temáticas. Y, por ejemplo, en el caso de protección de la información, pues estaba ciberseguridad, ¿no? Pero tenéis, por ejemplo, en Deep Learning, Data Science o realidad virtual. Y bueno, pues en fin, estaba buscando si había alguna información o aplicaciones de computación cuántica, si alguno estuvierais metido en esta dinámica, ¿no? O redes inteligentes. Hay una línea de ayuda que sí que me interesa citaros. Me han dicho que todos los que estáis en la jornada sois empresas pequeñas. Se trata de la convocatoria Neotec. Esta convocatoria es de su creación en el formato de subvención. En este formato de subvención se creó en el 2015. Anteriormente al 2015 se apoyaba en una modalidad de riesgo-ventura, donde las empresas solamente amortizaban si vendían. Y bueno, pues ya os digo, desde el 2015 se convoca una convocatoria anual y se apoyan planes de empresas de base tecnológica de reciente creación de menos de 3 años desde su constitución y base tecnológica. Cada una de las palabras que se indican en esta redacción forma parte de una regulación. Pequeña empresa está regulado como en el BOE se indica que es una pequeña, mediana o gran empresa. Innovadora, nosotros lo dejamos referenciado en la convocatoria, que cómo se justifica que una empresa sea innovadora. Reciente creación es un dato objetivo donde no puede ser más de 3 años y de base tecnológica lo mismo, lo indicamos en la convocatoria. Y aquí en este tipo de convocatorias, como os digo, apoyamos un plan de empresa, es decir, la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora. Es decir, que siempre lo coherente sería que partiera de un conocimiento formalizado, ¿de acuerdo? Porque hubiera una relación formal, estrecha, con centros de investigación o centros tecnológicos que justifiquen y den soporte al conocimiento sobre el que se sustenta el crecimiento de la empresa. Y la estrategia de negocio se tiene que fundamentar en el desarrollo de tecnología y, evidentemente, justificar que va a haber un crecimiento, que no se va a quedar metido en el armario. Todas las solicitudes de ayuda se cursan a través de la sede electrónica del CEDETI. Esto nuevamente forma parte de nuestra página web. Accediendo a la sede electrónica podéis hacer la solicitud, siempre con certificado digital. Y bueno, una vez que accedéis, pues ya podéis ver todas las categorías de ayuda a las que deseáis aplicar. Antes de aplicar, os aconsejo que accedáis a la página web para identificar la dinámica de la línea y las características de la línea para ver si efectivamente es la línea correcta a la que vosotros deseáis aplicar. El procedimiento, una vez que se aplica,
una vez que se aplica, se presenta una solicitud, se realiza una evaluación técnica del proyecto, también del negocio y financiera de la propuesta, como os he dicho, para comprobar si la empresa tiene capacidad para asumir el presupuesto del proyecto. En el caso de que sea una subvención, la evaluación financiera es más laxa en este sentido. Y se presenta al Consejo de Administración de CEDETI para que en este sentido se apruebe o se desestime. En el caso de que se produzca una aprobación de la propuesta, se firma un contrato para el caso de que el proyecto sea de convocatoria abierta a través de ayuda en financiación. Si se trata de una subvención, sería una resolución, a través de una resolución que se publicaría en BOE. Y a partir de ese momento ya se podría empezar a anticipar el dinero que se hubiera solicitado. Posteriormente aparece un departamento que está internalizado dentro de nuestra organización para comprobar que la ejecución de las actividades previstas se van realizando y efectuar un control de los resultados. Es una justificación tanto técnica como financiera como de información adicional que se pueda requerir. Y por último, a la finalización del proyecto se paga la totalidad de la ayuda, se certifica el resultado y la empresa cobra la totalidad pendiente. Si nuevamente acudimos a nuestra página web, vemos que hay otra categoría de ayuda que guarda relación con entrada en capital. La entrada en capital, por una parte, hay 4 dinámicas para entrar en capital en CEDETI a través de la línea Invierte. Una de ellas es la iniciativa de coinversión, donde CEDETI coinvierte con inversores privados que han sido previamente homologados por CEDETI. Hay otra línea que es de coinversión en empresas estratégicas, donde aquí apoyamos tanto al crecimiento y consolidación de empresas tecnológicas e innovadoras con alto potencial de crecimiento económico y de carácter estratégico para España. Tienen que ser tecnologías clave para el liderazgo y la capacitación industrial y desarrolladas al amparo de programas y proyectos de particular interés para España. Hay otra línea que es de transferencia, fondos de transferencia de tecnología, que es para empresas de base tecnológica en fases muy iniciales, semilla y puesta en marcha, y apoyadas en el conocimiento desarrollado en organismos de investigación. Es decir, que estos sí han tenido que tener su origen en centros tecnológicos, centros de investigación, y en este sentido coinvertimos con 3 gestoras que en este sentido nos apoyan para aflorar este tipo de empresas también. Y hacemos de inversión ancla en vehículos de inversión, como fondo de fondos. Esto es algo que se dejó de hacer, pero el origen de Invierte parte de aquí, es de un fondo de fondos. Bien. Hay, por otra parte, una dinámica de CEDETI que es muy importante, que es las ayudas a programas internacionales empresariales de I+D. Por una parte, ayudamos directamente a empresas que cooperan en proyectos con empresas internacionales que tienen el domicilio social fuera de España, y lo hacemos a través de programas como Eureka, Iberoeca, programas multilaterales, Eurostars, etcétera, etcétera, ¿no? Primero hay que evaluar la componente internacional del proyecto para ver que se cumplen las reglas del juego, y posteriormente se evalúa, como todos los proyectos, el cumplimiento de la línea de ayuda, que en este caso ha de ser necesariamente la línea de ayuda de proyectos de I+D. Y por otra parte, como os he dicho al comienzo, están las líneas de Horizonte Europa, de los grandes programas de I+D de la Unión Europea, Horizonte Europa, donde en CEDETI se encuentran los representantes y los puntos de contacto que os he citado antes, y donde nos interesa mucho que las empresas participen en este programa, que obtengan éxito y que evidentemente para nosotros es un índice del retorno
de los fondos que España aplica, ¿no? para poder participar. Os he citado para el caso de los programas de ayudas directas, programas de cooperación tecnológica internacional, un clúster que es ITEA, que es básicamente para cooperar en proyectos de I+D con empresas europeas en el ámbito de software, exclusivamente de software. En el caso de estas ayudas directas que no están asociadas a subvención, porque por ejemplo Eurostars sí está asociada a subvención, pero las que están asociadas a financiación, el tramo no reembolsable es de un 30%, es decir, es mucho dinero. Y recordaros también que tenemos una red exterior que es propia, desplegada por los países donde entendemos que hay que tener posición para poder generar colaboración con empresas de esos países. Y creo recordar que eran 30 y tantos los agentes que tenemos propios desplegados en los diferentes países de todo el mundo. El objetivo, evidentemente, es crear proyectos de cooperación entre empresas de diferentes países. En el caso de las ayudas directas, pues nosotros solamente apoyamos a la empresa española, y en el caso de las ayudas indirectas, las empresas españolas tienen que buscar el colaborar en consorcio, en proyectos en cooperación con empresas europeas que sintonicen con el topic del programa de trabajo. Estos son los datos que hemos dado en el 2023. Hemos ejecutado 1.195 millones de euros, repartido, como veis aquí en esta tarta, donde la parte de ayudas parcialmente reembolsables ha sido del 47%, la parte de subvención del 23%, invierte ha sido un 6% y la parte de compra pública, etcétera, ha sido del 24%. Recordaros que más del 72% de las empresas beneficiarias han sido pymes y que el objetivo que se nos ha puesto en esta anualidad es de 1.400 millones de euros, más de 1.400 millones de euros, es decir, que nuestro presupuesto para estimular a las empresas en esta dinámica ha seguido creciendo. Para el caso de las convocatorias que se rijan por subvención, yo lo que os recomiendo es que entréis en nuestra página web y en la pestaña que guarda relación con el calendario de convocatorias, permanentemente se va actualizando para que si a alguno os interesa acudir a alguna de las convocatorias que esté previsto publicarse, pues veáis la fecha prevista, cuándo se va a abrir, en qué fase se encuentra. Para el 2025, pues supongo que suele ser la primera que se publica, Neotec, a partir de febrero y antes de abril suele estar publicada. Os recomiendo esta página web, que está muy orientada a las startups. Es la página de One, que está creada, es una página de información pública. Y bueno, pues en cuanto a contactos, si necesitáis hacer alguna consulta específica de alguna línea de ayuda, os recomiendo nuevamente entrar en nuestra página web y en el apartado contactos tenéis ahí todos los contactos de cualquier ámbito. Pues para el caso Neotec, pues hay un buzón que es neotec@cdeti.es. Y si queréis que os asesoren en alguna idea de proyecto, como os he dicho, tenemos externalizada una red exterior que es propia la que formamos, que es la red PIDI, y el objetivo es, como os he dicho, asesorar las ideas de las empresas y promover la innovación. Nosotros coordinamos esta red y la formamos. Hay un formulario que hay que rellenar para hacer la solicitud y nosotros respondemos por una parte en función de la proximidad de la solicitud o de la tecnología que vaya a ser desarrollada. Está organizada por nodos. Hay un primer nivel donde en el caso de que no sean capaces de responder lo elevan al siguiente y en el caso de que tampoco sean capaces nos llegaría a CDT. Y bueno, para cualquier cosa, de todas formas, nos tenéis a vuestra disposición en nuestro departamento, en los correos electrónicos, los que aquí os indico,
Y, y bueno, pues no creo que me deje nada más en el cajón. Si nos habéis trasladado alguna duda y me lo queréis pasar, pues dejamos un ratito a a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Luis, por toda la visibilidad que nos has dado de CDTI. Dejamos ahora también un pequeño espacio, tanto para si queréis abrir el micro y lanzar las preguntas que tengáis directamente, como para si queréis poner preguntas por el chat. De momento por el chat sí que han comentado que también hay aquí empresas, decía Iván Soto, que no solo son pequeñas empresas, que por ejemplo lo que más les suele interesar son ayudas como las de Neotec, sino que por ejemplo en su caso son una spin-off de flotante solar participada mayoritariamente por una gran empresa. Entonces, al hilo un poco de lo que comentaba, sí que te voy lanzando yo para un poco romper el hielo con las preguntas, Luis. Un poco cuál es la limitación por tamaño de empresa en un poco las líneas de CDTI que has ido comentando. Sobre todo aquí, yo creo que interesa destacar el criterio de PYME, que además viene de la Unión Europea, ¿no? O sea, al final aquí se contrasta pues número de empleados, etcétera, ¿no? Pero sí que yo creo que es interesante, con lo que preguntaba Iván, ¿qué es lo que tiene que ser PYME cuando el criterio es este? ¿La empresa solicitante o también, por ejemplo, los inversores que estén dentro de su Sí, accionariado, ¿no? O sea, ¿dónde está bueno, el límite? Hablemos un poco de esto. vamos a ver. La definición de, por ejemplo, pequeña empresa que requiere Neotec te da una serie de indicadores cuantitativos en cuanto a volumen de facturación, número de empleados. En ese sentido no hay ninguna duda, pero luego hay otro adicional y es la participación accionarial de la empresa. De manera que si en el acumulado si supera, creo recordar ahora mismo que tendría que mirarlo, yo creo que en este sentido lo idóneo sería que remitiros al BOE, pero si se supera em, el, el 25%, el 25% de... es que ahora mismo lo tendría que mirar, pero hay una limitación por el que no se puede porque se agrega los recursos de las empresas que participan en la empresa que De la estemos empresa. midiendo. Y claro, es diferente que participe una gran empresa a que participe una pequeña empresa. Claro, Con esto quiero decir que si solamente te permite recoger el 25% del acumulado de la empresa que esté participada, porque por encima de eso no sería una pequeña empresa, si recoge ese 25%, el 25% de una gran empresa te convierte en gran empresa también. claro. Si lo piensas un poco, Efectivamente, por el volumen de facturación y el volumen de empleados. Es decir, ahí hay que hacer unos cálculos que se nos escapan en este foro. Hay que tener en cuenta sí, esos límites que marca la condición de pequeña empresa en tanto en cuanto el tamaño de la empresa que participa en esta. claro. No sé si O me estoy sea, explicando. Si es una sí, al empresa final, que participa en esta pequeña empresa y solamente tiene 10 empleados, pues te aplica el 25% de esos 10 empleados. Pero si factura 100 millones de euros, te aplica el 25% de esos 100 millones de euros. Entonces, ya no eres pequeña empresa, por lo que regula que ha de ser pequeña empresa la Unión Europea, ¿no? sí, Entonces, esos cálculos, la clave yo creo que no está tanto en los datos cuantitativos como precisamente en los límites que establece los accionistas que participan en la empresa, los inversores que participan en la empresa y que evidentemente exige un detalle mucho mayor. Nosotros, de hecho, ese estudio no lo hacemos. Eso no lo hacemos en CEDETI, porque es un trabajo muy largo y muy complicado
y necesitamos que nos lo den resuelto cuando apliquen a alguna convocatoria y que evidentemente justifiquen que efectivamente son pequeña empresa o no lo son y por eso tienen que aplicar otra línea de ayuda. Pero la clave está no tanto en los datos cuantitativos como en ese famoso 25% límite que depende del traje del accionista que participe en la empresa, por su número de Pues empleados, pero también por su facturación, por su volumen de negocio, eso es. donde si alguno de esos componentes excede y supera lo que se entiende por pequeña empresa, pues ya deja de ser pequeña empresa. O sea, cuando una empresa está participada por otra, siempre suele haber em, problemas que hay que justificar que efectivamente estás dentro del rango que establece la Unión Europea, ¿eh? Pero tenéis que hacer el esfuerzo de estudiarlo vosotros. Eso es, o sea, y de hecho, nosotros cuando presentamos solicitudes con CDTI, efectivamente el dato que te piden son precisamente los 3 números para poder checar, vamos, que es el número de balance, número de empleados y número de facturación, pero luego, claro, también se te piden información del accionariado. Entonces, en Eso es, realidad, en el momento en el que, por ejemplo, se ve una gran empresa dentro del accionariado, CDTI, quiero decir, ahí sí que os daréis cuenta y podréis pedir más información. O sea, mi punto es que, por ejemplo, para el caso que comentaba Iván Soto, es importante no solamente mirar tus números, como dices, sino también los números de tu accionariado, ¿no? Sobre todo si exceden siempre. un porcentaje mayor, Sí, como comentabas, a 25%. Pero sí. sí, Y efectivamente, leer, también depende de cada convocatoria porque también tenéis algunas líneas como has expresado, pues por ejemplo cuando se entra ya más en temas bueno, de licitaciones y o sea, los CPPs y más en las que no necesariamente se pide el tema de pyme, ¿no? eso es, eso es. Sí, sí, hay líneas donde se requiere obligatoriamente ser pequeña empresa, como es el caso de Neotec. En este caso, yo creo que si estás participada por una gran empresa, ya vas a dejar de ser pequeña empresa porque ese 25% de tu salvo, es que incluso aunque tengas un 1% de una gran empresa, te va a sacar de pequeña empresa. Es muy, muy difícil que cumplan los requisitos. Y hay otras líneas de ayuda que lo que exigimos es que sea pyme, que la empresa sea pyme. Y todo esto está regulado por la Unión Europea, ¿eh? O sea, solamente hay que comprobar los datos que en este sentido se citan y que para el caso de una pyme la participación accionarial es mayor, Eso es. permite Em, que sea mayor. dejo también un espacio por si alguno quiere abrir el micro y lanzar alguna pregunta. Si no, yo también puedo lanzar alguna que otra más, aprovechando que tenemos precisamente 10 minutos y tenemos tu tiempo, que es muy valioso, Luis, para exprimirlo al máximo. Pero bueno, dejo aquí si alguno quiere abrir el micro y lanzar alguna pregunta, por si acaso una pausa. Vale, viendo que hay menos proactividad, te lanzo yo alguna pregunta, sobre todo que nosotros hemos visto que es como de interés común y que se suele repetir como en contadas ocasiones, ¿no? Hay una pregunta muy típica que es el tema de la compatibilidad de las ayudas del CDTI con, por ejemplo, otras ayudas públicas, ¿no? Entonces, si puedes desarrollarnos aquí un poco la típica cuestión que se nos plantea. No solamente es con otras ayudas públicas, que aquí sería destacar un poco el tema de la doble financiación, sino, por ejemplo, también con el tema de incentivos fiscales, en concreto con el tema de las deducciones fiscales. No sé si podrías comentarnos un poquito más, Luis, en este aspecto, cómo lo veis desde CETI. Sí, la propia regulación de nuestras líneas de ayuda estipula que no son, nuestras líneas de ayuda no son compatibles con otras líneas de ayuda, las dejen compatibles. Esto yo creo que es relevante. Hay algunos matices en este sentido y yo recomiendo que lo reviséis, pero sí, sí es relevante el hecho de que evidentemente tienes que elegir la mejor opción
porque, porque como os cito, como os indico, no hay posibilidad de compatibilidad. También es verdad que la regulación estipula una serie de límites en cuanto a subvención equivalente de las líneas de ayuda en base a la calidad de la actividad, si es investigación industrial colaborando con un centro de investigación o es desarrollo experimental, o si la empresa es pequeña, mediana o grande. Los límites de intensidad de ayuda en términos de subvención equivalente también son diferentes. No se puede superar esos límites. Entonces, lo que os diría es que en función de la línea de ayuda, os recomiendo que los reviséis porque son incompatibles, excepto ahora mismo precisamente estaba pensando que en el caso de Neotec sí que es compatible con otras líneas de ayuda, pero ya la propia línea de ayuda llega al límite si no se supera un presupuesto predeterminado. Entonces, nuevamente habría que hacer números. Para el caso de un presupuesto de 400.000 euros, si se aprobase todo ese presupuesto, se llega al límite de ayuda posible que marca la regulación. Si el Claro. presupuesto superara 500.000 euros, posiblemente quedase holgura para recibir ayuda en ese plan de empresa de otras dinámicas que sean para ese plan de empresa, que lógicamente una empresa de ese tamaño no puede hacer otra cosa, porque en este caso se está apoyando el plan de empresa, no uno de los muchos proyectos que pudiera tener. Eso es. Sí, por recoger un poco lo que comentas, Luis, lo que nosotros muchas veces nos encontramos, por un lado es, claro, en ningún momento se puede incidir en lo que sería doble financiación, es decir, recibir financiación doble para una misma partida o un mismo gasto, ¿no? Sí que es cierto que matizaría, como comentabas, el tema de la intensidad de las ayudas, porque, como has comentado, para muchas líneas de CDTI no se financia el 100% del proyecto que tú presentas, sino a lo mejor un 75 o un 85%. Entonces, ahí sí que se espera que el porcentaje restante pueda ser financiado o bien con recursos propios de la empresa o bien con otro tipo de financiación adherida, ¿no? Entonces, sí que tener en Correcto. cuenta que hay un porcentaje que sí que se espera que sea puesto de otra forma, ¿no? Y, por ejemplo, lo que te decía del caso de incentivos fiscales, cuando, por ejemplo, se aplican las deducciones fiscales, que al final, bueno, con esto ves un ahorro en el impuesto de sociedades, claro, al final estás tomando en cuenta el gasto de I+D+I de tu empresa. Y si dentro de ese gasto parte ha sido subvencionado, lo que ocurriría es que simplemente se resta dentro de la base de deducción a la que puedes acceder y ya está, pero todo el resto del gasto que has tenido, como tú comentas, que no ha sido ese proyecto concreto, sí que podría ser aplicable a deducciones fiscales. Pero efectivamente coincido contigo que esto es un tema de, sobre todo para maximizar la cantidad de financiación, sobre todo no dilutiva, pues echar números, ¿no? Y ver un poco también probabilidades de éxito y sobre todo, bueno, pues presentar ayudas que vayan muy focalizadas en proyectos concretos para poder presentar pues un proyecto concreto al CDTI, otro a otro Correcto. organismo, pues como puede ser, por Correcto, ejemplo, correcto, Red.es, correcto. Sí, etcétera, ¿no? sí, sí, sí. Esa es la estrategia óptima. Por una parte, que el plan de negocio, evidentemente, sea de un presupuesto que exceda a los mínimos que marca CDTI. Y por otra parte, el establecer una estrategia en cuanto a dinámica de proyectos, de manera que cada uno tenga su propio presupuesto y que no se solapen entre sí, Eso de es. forma que cada uno tenga también su propia estructura financiera y presupuestaria de cara a solicitar ayudas. Eso Vale, sería lo óptimo. efectivamente. Voy a ir un poco también por otra pregunta que nos suelen hacer, que está relacionada un poco con los costes que puede tener el solicitar una ayuda para CDTI. Porque, por ejemplo, hablábamos del tema del nuevo requerimiento del informe de NSH, de No Significant Harm. Entonces, entender un poco si este coste es un coste adicional que tiene que hacer la empresa, si se incluye dentro de la financiación del CDTI, ¿no?
Sobre todo también cuando comentabas el tema de la emisión del informe motivado para proyectos de P&D, si eso tiene algún tipo de coste, ¿no? Entender un poco esos costes que se reflejan dentro de los proyectos, como pueden ser más administrativos, ¿no? De certificación de Sí, DNSH, de auditoría, de informe motivado vinculante, pues un poco quién los asume, sí. cómo se posiciona CDTI. Sí, bueno, el informe motivado para desgravación fiscal de los proyectos de I+D que nosotros emitimos está internalizado. O sea, no tiene ningún coste para CDTI, lo emitimos si la empresa nos dice que lo quiere y no tiene ningún coste para la empresa. En fin, es gratuito, es un informe gratuito. Hay otra forma de obtenerlo que es a través de una agencia que esté habilitada para emitir informes vinculantes y evidentemente eso sí que tiene un coste y una tarifa si tú lo quieres solicitar. Sí. Eso nosotros lo tenemos, ya te digo, internalizado, estamos habilitados por Hacienda y es gratuito para la empresa. Y tema En cuanto al informe de NSH, ha habido una etapa en la que esta actividad la realizábamos internamente, pero ahora la estamos sacando fuera de la casa. Para el caso de los MRR lo hemos estado haciendo internamente, creo recordar, y para el caso de FEDER lo hemos externalizado y eso efectivamente a una serie de consultoras que hemos habilitado. Se ha abierto un concurso y han aplicado, se han habilitado a un número determinado de consultoras, creo que está disponible también en nuestra página web. Y evidentemente son ellas las que lo hacen, tienen que emitir ese informe de NSH estas consultoras y la tarifa que aplique en función de cada una de ellas. Es su operativa Sí, y ahora mismo no puedo deciros. no sé, aquí No. complementar un poco la información. Quien emite al final este informe son certificadoras, que Sí, además suelen ser las mismas que están habilitadas por la ENAC para certificar también proyectos de I+D+I en general, etcétera, ¿no? sí, La primera en habilitarse, por ejemplo, fue QA en cuanto salió este requisito. Y lo que sí que hemos visto es que dentro de las ayudas sí que puedes destinar parte del presupuesto del proyecto a la financiación del coste del informe de NSH. Suele tener un cap de unos 2.000 euros que tú puedes reservar dentro del presupuesto del proyecto que presentas para precisamente financiar con el dinero de CDTI la certificación de este informe del DNSH. sí, los Vale, costes relacionados con auditoría que sean requeridos por el CEDETI o los costes de certificación de DNSH que son requeridos por el CEDETI, todos ellos son repercutibles en el presupuesto. Y son asumidos, es decir, están dentro son aprobados y asumidos dentro de la estructura del proyecto, pero evidentemente se tienen que presentar, no se dan no se sobreentiende que la empresa vaya a incurrir en ellos, sino que se tienen que citar cuando se haga la solicitud. eso es. Pues nada, muchísimas gracias, Luis, que nos estamos quedando un poco sin tiempo y tampoco quiero robarte muchos más minutos. Simplemente sí que animar a todos los asistentes o a los que luego vean también pues, el webinar en diferido, digamos. Bueno, que el CETI, ya os ha contado Luis, tiene varios buzones y varios correos para lanzar dudas y preguntas. Como insistía Luis, es cierto que en la página de CEDETI viene toda la información necesaria. Hay alguna que hay que masticar más que otra, ¿no? Porque entramos en temas, pues como decías, de que a veces hay que acudir pues, al BOE. Entonces, nada, sí que es cierto que nosotros, nuestra experiencia de contacto con CEDETI es que tenéis un tiempo de respuesta bastante ágil para preguntas concretas. Lo suyo es ir a la página de contacto de CEDETI y poder trasladar la duda concreta al correo dirigido. Pues, por ejemplo, hay un correo
que está habilitado solamente para cuestiones de Neotec, ¿no? O otro correo que está habilitado para cuestiones de proyectos de I+D+I, por ejemplo, solicitudes del PID o del LID. Entonces, siempre animamos a acudir a ese buzón y también animamos desde Startup CFO a que nos podáis trasladar también cualquier duda que tengáis para descargar también un poco de peso de CDT de todas las preguntas y cuestiones que os puedan surgir. Siempre os animamos también a pasar por nosotros primero. Y nada, muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo. Gracias también a todos los asistentes por acudir. Os voy a dejar también ahora mismo en el chat también, por si lo necesitarais, mi correo personal por si queréis hacer cualquier consulta dirigida directamente. Y nada, muchísimas gracias a todos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Un saludo. Gracias. Adiós, Luis.